Bienvenidos a otro programa de Morel Podcast. En este día tenemos un programa profético que será de edificación para cada uno de ustedes. Tenemos con nosotros al pastor Rodríguez. Saludos, pastor. Muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes. Y gracias por la invitación, amado. Amén, amén. Tenemos un tema en el día de hoy, el misterio de la aflicción. Queremos hablar un poco de esto, de lo que es la aflicción, de lo que produce la aflicción en cada uno de nosotros. Pero antes de eso, quiero explicar algunas cosas que están sucediendo en Estados Unidos y alrededor del mundo, que son bien importantes, de mucha atención, que aunque tal vez la noticia no le está dando tanta importancia, pastor, pero son bien importantes, proféticamente hablando. Podemos ver que en los últimos días han habido 3 derramamientos de choques de trenes. No sé si usted ha visto en la noticia que han pasado. Uno en Ohio, otro pasó en Chicago y otro en Arizona. Y esto ha causado, un caos en el ambiente ahora mismo, que muchas personas han tenido que evacuar, muchas personas han tenido que irse de sus hogares por el peligro que está sucediendo. Y es algo bien terrible que está sucediendo, que las noticias muchas veces no están tocando, con el miedo a traer pánico a las personas, ¿verdad? Y esa es una de las cosas. Otra, los terremotos han aumentado. Solamente en el 2023, en este año que llevamos, ya más de 7, 8 terremotos. Uno ocurre en Nueva York, otro en República Dominicana. Pero el de Nueva York no fue en New York City, sino que fue más para allá, para los suburbs, como lo llamo. República Dominicana sufrió uno, fue pequeño, pero sufrió uno también. El de Turquía, que van más de 48,000 personas muertas y siguen encontrando. O sea, eso no han terminado todavía y siguen pasando muchas. Eso no es todo. Hace unas par de horas atrás, creo que en esta madrugada hubo también uno por cerca de Panamá. Wow. Ecuador. En Ecuador hubo uno de 4.5, si no me equivoco. Wow. Y verdaderamente sí están pasando cosas muy extrañas y muy misteriosas. Exacto. En el asunto de todas las cosas, las condiciones que están pasando a través del mundo, porque no es solamente en un solo sitio, es a través del mundo. Mundial. Y vemos que la gente se está afligiendo. Sí. Y es demasiado, ¿cómo decirte? Es demasiado impactante. Claro. Impactante en cuestión de que cuando las personas ven todas estas cosas, pues verdaderamente no saben a dónde acudir, dónde correr, dónde refugiarse. Exacto. En todo caso, y es un mover muy satánico. Déjame decírtelo de esta manera. Sí. Es un mover muy satánico. Muchas de las cosas son provocadas por el mismo infierno, más también otras áreas que me gustaría mencionarlas, pero no las voy a mencionar ahora porque verdaderamente no quiero afligir a más nadie de lo que estén oyendo a través de las redes. Sí, y creo que es un momento de humillación delante del Padre. Es un momento de humillación delante del Todopoderoso, porque no sabemos hasta dónde puede llegar todo esto. Wow. Hay mucha presión en el ambiente, hay mucha presión en el área atmosférica. Sí. Y se puede ver cuando hay personas que van a la iglesia, por ejemplo, cuando van a la iglesia van afligidas con un rostro muy distinto, no van con ese gozo que deben entrar a la iglesia. Preocupados. Y esto es lo que ha estado pasando. Ahora, las otras dos, yo sabía el de Ohio, lo que pasó en Ohio, pero no había visto las otras dos que mencionaste hace un momento. Sí. Pero sin embargo, en el día de ayer yo estaba viendo las noticias y un avión captó una nube negra. Sí. Una nube negra en la atmósfera. Imagínate esa altura de ese avión. Sí, porque llegó hasta las nubes. Hasta las nubes. Hasta arriba. Y eso es lo que están diciendo los estadísticos, que no es coincidencia que hayan sucedido 3 episodios de la misma ímpetu en Estados Unidos. Sí. O sea, ahora mismo se cree que es un ataque de China, un ataque de Rusia. Están especulando diferentes cosas. No se sabe con exactitud todavía, pero se está especulando que es un ataque directamente a Estados Unidos y que las noticias pues lo están más o menos cubriendo para no alarmar a la... No vayamos muy lejos. Porque también puede ser el mismo Estados Unidos también en contra de los estadounidenses. También. Y es donde nosotros tenemos que tener más precaución y cautela. Sí.
Sí, porque Estados Unidos está dividido en dos grupos, Sí, doctor. sí. Hay un grupo que es el conservador y está el otro que es el liberal, pero no solamente el liberal, sino que el satanismo también está tomando control. Está tomando control. Estamos viendo en la televisión y en todas las redes como el satanismo está creciendo. Una de las religiones que está creciendo más en esta nación es el satanismo, que es algo de impacto, es algo que nunca en la historia había sucedido. ¿Me entiendes? Y bueno, ahora también de acuerdo a las noticias de Estados Unidos, los ovnis, los UFOs, que están apareciendo en todos lugares, que son cosas raras y cosas que no acontecían antes. Dice que tumbaron tres objetos no identificados. Aquí, nada más en Estados Unidos. Entre la raya de Canadá y aquí Estados Unidos. Y aquí. Pero también sucedió en Rusia. El día que Putin estaba dando un discurso, ese mismo día apareció algo también en el cielo. Y también hoy en Ucrania, esta mañana en Ucrania apareció uno también, que lo tumbaron. Dicen que era de un ¿cómo te digo? De una magnitud grande, que no era como un dron. No era un dron, era algo grande. O sea, son cosas que están sucediendo que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y todo alrededor del mundo. Es que vamos a ver que los gobiernos del mundo, no incluyendo Estados Unidos nada más, sino que los gobiernos del mundo tienen cosas escondidas. Exacto. Y eso es lo que está espantando a las personas, eso es lo que está espantando a la gente. Hay gente que está muriendo de depresión por esta aflicción. Sí. Hay gente que está muriendo de infarto. Sí. De infarto. Están muriendo de asombro. Imagínate lo que está causando todas estas cosas. Está causando algo muy fuerte en la vida de las personas. Sí, psicológicamente está afectando a la familia, a los padres, a las madres, a todo el mundo. Ahora vemos toda la gente robotizada o zombie, como los zombies. Están como los zombies, tanta pastilla y tanta cosa. Y caminan por ahí como si fueran personas dormidas. Dormidas porque no reaccionan en cuanto a eso. Déjame darte parte de hace un año atrás estuvimos en un hogar porque estábamos despidiendo a una amada amiga de nosotros que partió con el Señor. Y me acuerdo que en la misma reunión había una mujer afligida de la familia de la difunta hija, y ella llegó afligida. Ahí estaba el hermano de ella que vino de la Florida, que también es pastor. Estaba la hermana que canta, que de Puerto Rico. Y estaba toda la familia, casa llena. Ese día estaba casa llena y esa mujer llegó afligida por las situaciones que suceden alrededor del mundo. Sí. Y en un momento dado, cuando el pastor hermano de ella comienza a fluir en la palabra, un momento el enemigo atacó, en la aflicción, atacó a esa mujer. Yo tuve que pararme de frente a ella y detener lo que estaba pasando dentro de ella. Detenerlo. Mírame los ojos, le dije, mírame los ojos. Te estoy hablando a ti, aflicción. Quiero que salga de ese cuerpo. No te pertenece ese templo. Sal fuera. Y en un momento dado, se tranquilizó el asunto. Eso es. ¿Ves? Es increíble llegar a diferentes lugares, encontrarse con personas que no saben dónde están. Están en la tierra, pero no están. Sí, ¿no? ¿Ves? Y comienzan a hablarte cosas, incoherencias, y eso es parte de la aflicción. Sí. Sacándonos un poco de lo que está pasando en el mundo, pero en lo personal, en la persona como tal, verdaderamente el mundo necesita ayuda. Amén. Y eso es lo poderoso de lo profético, de poder discernir cuando una persona está en una situación y el Espíritu te deja sentir su aflicción. Yes. Y podemos ahí a través del Espíritu ministrar a esa persona y amén, desatar y de verdaderamente libertar, traer liberación a esa alma. Mira lo que dice la palabra en Juan 16:33. El libro de Juan 16:33 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y esa paz viene de Jesús, no puede venir de ningún otro lugar. Eso es. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa esto?
que Jesús, aún en las adversidades que vivió en el mundo, en las atrocidades que vivió en el mundo, los engaños, las traiciones que vivió en el mundo, Él se mantuvo en paz. Eso es. Venciendo como un imán toda aflicción que le rodeaba. Aún los mismos fariseos que lo oprimían, buscaban cómo acusarle, no le tomó preocupación. Amén. Él se mantuvo en esa paz, venciendo la aflicción, y le dice a los discípulos: tengan paz. En el mundo habrá aflicciones, pero aprendan de lo que yo he hecho. Parafraseando un poco la palabra, aprendan de lo que yo he vivido. ¿Por qué? Porque yo estaré con ustedes. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Según como yo lo vencí, ustedes también van a poder vencer. Tremendo, tremendo, así. Y, wow, eso es tremendo, varón. Cómo se puede tener paz en medio de la tormenta. De la tormenta. Porque Cristo dijo, es para que en mí tengan paz. Para que en mí O tengan. sea, es en Él, es dentro de Él, estando dentro de Él que podemos tener paz. Es la única manera. Amén. Y otra cosa que estábamos mencionando era que lo que está sucediendo en el mundo con la economía también. Los economistas están diciendo que viene una gran recesión. Bueno, una recesión, dicen que la peor que ha habido. O sea, estamos hablando de que no va a haber, la comida va a escasear, que el agua va a escasear. Y por eso es que tenemos que estar despiertos. Es un tiempo de estar despierto. Y quiero traer una definición aquí en el hebreo, lo que es, habla el hebreo de aflicción, la palabra anaj, que dice bajar, humillar, algo que te baja de ánimo. O sea, es una palabra bien profunda en el hebreo, anaj, que te quiere decir, o sea, bajar. Es como quitarte de la verdad. Exacto. Es como quitarte de la realidad de lo que vivimos hoy en día. Exacto. Quitarte el ánimo. Quitarte el ánimo, exacto. Te quita el aliento, te quita la fuerza. Ya dejas de hacer de lo que estabas haciendo. Exacto. Porque ahora estás preocupado, ahora tu mente está, tu enfoque está en otra cosa. Está en otra cosa. Y la palabra, entonces, en griego, hay otra palabra también que dice calamidad. La aflicción es calamidad, como estamos viendo los terremotos, el hambre, muchas personas morir. Ahora mismo en República Dominicana también están pasando muchas cosas fuertes, varón. La policía, un desenfreno, están matando personas, niños. O sea, hay un acto de violencia, un espíritu de aflicción, que se ha desatado sobre la tierra, que está afectando el mundo entero. Yes. Vemos que allí esa palabra que usaste, desenfreno, es cuando el enemigo aprovecha desviarte de la mirada hacia él, hacia el Todopoderoso, ¿ves? Exacto. Entonces, lo que hay es una distracción. Todas estas cosas son unas distracciones que hay. Exacto. Para poder decirle al enemigo, a Dios, te lo estoy sacando del camino. Exacto. Te lo estoy desviando de la verdad. Y eso es una de las cosas que están diciendo, que eso de los ovnis, es distracción. Distracción. Son distracciones que el mismo gobierno crea para que tú no te enfoques ya en lo que está sucediendo, que es la economía, que es esto, lo otro, y te enfoques más, hay un extraterrestre acá, un artista allá, un concierto allá, entonces estás distraído. Exacto. Pero tú no sabes que las noticias también te esconden la verdad. Ah, no, claro. A la verdad que te esconden la verdad. Sí. Y uno se da cuenta porque cuando nosotros vemos las verdaderas personas, las verdaderas que están preocupados por lo que está pensando, ellos sueltan la verdad. Pero las noticias no quieren que se oiga. No, y lo cubren. Lo tapan. ¿Ves? Y por eso es que estamos pasando las situaciones que pasamos. Ahora, el punto de la economía, eso no es nada nuevo. No, claro. Porque si vamos al libro al libro de Génesis, vamos a ver a Josué, el soñador. Sí. La promesa que Dios hizo para Josué. La promesa que le hizo a José se llegó a cumplir, aunque él pasó sus calamidades y aflicciones. Claro. ¿Ves? Entonces, esa palabra te enseña mucho, porque al ver las vacas gordas, al ver las vacas flacas, lo que te enseña a ti que las vacas flacas se comen las vacas gordas, es que va a haber un tiempo que tiene que ver lo que se llama con lo que se le hace un update. Como se le hace a las computadoras, se le hace un update. Exacto. Para volver otra vez a acomodar todas las cosas en su lugar. Exacto. Y la economía, para los cristianos, para los que sirven a Jesús, no la va a ver. Dios ha prometido siempre en su palabra, y cuando vemos su palabra, Dios siempre ha prometido
suplir la necesidad, aunque no tengas. Y ahí mismo, en ese pasaje de José, podemos ver que él guardó a su pueblo. Él guardó a su pueblo. Él dio una palabra, dio una profecía, una palabra profética para preservar a su pueblo. La cosa. Aunque había caos en el mundo entero, pero José y los suyos estaban bien. ¿Por qué? Porque se preparó en el momento. Exactamente. Y eso es lo que queremos hacer ahora con ustedes. Todo lo que está rodeando, todo lo que está pasando es una preparación para aquellos que le han creído a Dios. Exacto. Dice que las riquezas de los pecadores están guardadas para los justos. Amén. Las riquezas de los pecadores están guardadas para los justos. Significa que va a haber una transferencia. Una transferencia. Y es lo que Dios va a estar utilizando, una transferencia para aquellos que no honran a Dios, para aquellos que sí honran a Dios. Una transferencia de riquezas de manos impías a las manos de los justos. Tremendo, tremendo. Y algo que quiero tocar, hablando de finanzas, cuando hablamos de Abraham, cuando nos vamos a la Biblia, Abraham era un hombre bien rico. Amén. Tenía muchas posesiones, dice la Biblia. Sí. Y también Lot. Si usted se pone a pensar, a leer la historia de Abraham y Lot eran dos personas que eran bien prósperos. ¿Y qué pasó? Llegó un momento donde vino la destrucción. La destrucción vino donde estaba Lot. Amén. ¿Qué pasa? Que dice la Biblia que ellos se fueron, que Dios le dio una palabra, le dijo, sal de Sodoma, de Gomorra, donde ellos estaban. Pero ¿qué pasó? Vemos la mujer de Lot. Y ahí quiero tocar ese puntico de la mujer de Lot, ¿me entiendes? Que no es mujer o hombre, hay personas que están tan aferrados a lo monetario, a lo financiero, varón, que cuando llegue un momento que venga el ángel de Dios y te diga, sal de la ciudad, amén, hay personas que van a decir, no, pero es que aquí yo tengo mi casa, aquí yo tengo todo. Porque la mujer de Lot puso su mirada en las riquezas, y no en el dador de las riquezas. Y hay que tener ese punto claro. Se confió en las posesiones, ¿verdad? Sí. Eran bien ricos, tenían casas, propiedades, todo. Sí. Dice la Biblia, ¿qué pasó con ella? Se convirtió estatua de sal. En una estatua de sal, porque ella no entendió que la bendición venía de parte de Dios y no en las posesiones. Y en un tiempo que debemos entender eso, pastor, que sí, muchas iglesias, muchos ministros se han enfocado en prosperar, en todo de prosperidad y todo, y la realidad es que la bendición está en Dios. Amén. La bendición, la verdadera le han bendición. dado más importancia a las riquezas. Exacto. Que al dador de las riquezas. Exacto. ¿Ves? Y eso es lo que ha habido en desenfoque en muchos ministerios, muchas iglesias. Amén. Ese desenfoque de que ya yo estoy confiado, ya yo vivo bien. Eso es como el hombre insensato. Exacto. Alma, huelga, cómete, porque tiene mucha riqueza ya acumulada en todas las cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Exacto. Así que no podemos confiar en la riqueza, sino en aquel que te las da. Y siempre he predicado y he enseñado de que Dios acomoda el corazón primero antes de soltar una millonada. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre debe saber qué va a hacer con toda esa millonada. ¿Dónde lo vas a invertir? Si lo vas a invertir en los necesitados o lo vas a invertir en lo tuyo. Si lo vas a invertir en lo tuyo, jamás lo vas a tener. Pero si vas a pensar en tu hermano, ahí es donde Dios te va a fluir cada vez más. Exacto. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham, cuando fue sacado de la comodidad, le dijo, te bendeciré, el que te bendijere, lo bendeciré, y el que te maldijere, lo maldeciré. Eso es. Y llega el momento de que él se enfrenta a una guerra, toma todo el botín, y ¿qué es lo que él hace? Aparta para Dios, aparta el diezmo para Dios. Él no le importó la riqueza, él no le importó dar. Wow. Y cuando vino Melquisedec, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Diezmó, ofrendó a un hombre que no conocía, que no sabía quién era. Y dice la palabra que Abraham era riquísimo en todo. Y después define toda la riqueza que tenía Abraham. Claro. Oro, plata, ganado, venado, en tantas cosas que podemos nombrar hoy en día. Exacto. Pero Dios lo que quiere es que tu corazón se vuelva a Él. Wow. No mires las riquezas, porque las riquezas no te van a dejar nada. Mira al dador de las riquezas. Amén. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Le dio una palabra, le dijo, sal, muévete. O sea, pero Dios lo probó. Antes de Dios bendecirlo, le dio una prueba primero. Si vas a escuchar mi voz, si vas a obedecer la instrucción que te voy a dar. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hoy en día tener bien pendiente. Lo mismo le pasó, y si podemos hablar de esto, podemos hablar de Moisés. Moisés también. Moisés salió afligido de Egipto, porque lo estaban buscando para matarlo. Y estuvo 40 años en un desierto. Wow.
Ahí se encuentra con el Señor en un zarzal. Y ahí fue enviado de retorno otra vez al lugar de su aflicción. ¿Por qué? Porque en el lugar de tu aflicción es donde viene tu sanidad. Wow. Profundo. Profundo. Es donde viene tu sanidad. Entonces te vas a enfrentar a sacar al pueblo de Dios de donde Josué lo metió. 40 años de cautiverio, 400 años esclavizado en Egipto. Wow. Eso es profundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere libertarte, primero tiene que afligirte. Wow. Porque te tienes que humillar ante la adversidad y ante Él, ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para que puedas entender de que no eres tú, sino es Él en ti. Sí, no es Él. Wow, eso está bueno, pastor, eso está profundo. Es en la misma adversidad, en la misma aflicción donde Dios va a suplir. Amén. La provisión. Por eso que vemos cuando Abraham fue afligido, dice que Dios le pidió su único hijo. O sea, Dios no le dijo, te voy a entregar todo, pero primero dame a tu hijo. Pero el secreto está, mientras Abraham subía, él no sabía ni se percataba que del otro lado de la montaña venía la provisión. Y eso es lo que pasa con nosotros, que muchas veces estamos viendo y enfocándonos en lo que Dios nos está pidiendo y en el sufrimiento, en la aflicción, pero no vemos que detrás de esa montaña, cuando llegues a la montaña, te vas a encontrar con la bendición. Dios tiene una bendición preparada para ti ya, después que pases esa aflicción. Alaba. Eso es. Mira lo que dice información, ¿ves? Además de lo que leí de Juan 16:33, mira lo que dice. Aquí no me dice el versículo, pero dice 24:8. La tribulación, las aflicciones y las pruebas nos acompañarán continuamente en nuestras jornadas. Nos va a continuar con nosotros en nuestras jornadas. Por este segmento de la eternidad, tal como lo dijo el Salvador. En el mundo tendréis aflicción. Varón, de que nosotros nacemos, comenzamos a tener aflicciones. De que un bebé sale de la barriga de la madre, comienza a tener dolor, a tener padecimientos instantáneamente. O sea, de que tú entras a la plataforma, a la atmósfera de este mundo, tu cuerpo comienza a tener aflicciones. Wow. Y eso es algo instantáneo. Amén. De que nacemos. Los científicos dicen que cuando nacemos comenzamos a morir. De una vez que empezamos a nacer, empezamos a morir. Sí. A este cuerpo. Esto es misterio. Sí. Esto es misterio. Esto es parte de un misterio. Claro. Esto es parte de una capacitación desde antes de tu nacimiento. Mira lo que dice Jeremías 1:5. Antes del vientre, desde que estaba en el vientre te conocí. Antes que naciese te conocí, desde que estuviste en el vientre te santifiqué. ¿Ves? Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía propósito y destinado un propósito contigo. Pero exacto, Jesús dijo, no tendréis bendición sin persecución. Significa que primero tiene que haber unas aflicciones en tu vida para ver en qué tú confías. ¿En qué tú confías? Si confías en el problema o confías en Él. Cuando tú pones tu mirada, porque las aflicciones son unas distracciones. Exacto, que están puestas. Exacto. Es como el aguijón, como dijo Pablo. Exacto. Señor, quita este aguijón. No puedo quitar este aguijón. Este aguijón tiene que acompañarte hasta el día de tu muerte. Eso es. ¿Ves? Entonces, la distracción es la aflicción. Tu mirada tiene que estar en Dios. Eso es. Porque mucha gente está más atento, distraídos en el problema, que en lo que puede hacer Dios en tu vida. Y es que es difícil, no podemos, tú sabes, juzgar, decir, bueno, no te enfoques, pero ¿cómo no me enfoco, pastor, cuando tengo un hijo enfermo? O sea, ¿cuándo no me enfoco cuando me llamaron que se me dañó el carro o que la casa se me quemó? O sea, estamos hablando de cosas reales. Muchas veces es una diferencia entre hablarlo y vivirlo. Es porque hay bloqueo. Eso. Es un bloqueo. Es un bloqueo que está usando el enemigo para que no creas. Exacto. ¿Ves? Pero cuando tú... No podemos decir y juzgar a todo el mundo, porque es una realidad, ¿ves? Es una verdad. No podemos señalar a todo el mundo, que todo el mundo... Pues no. El punto es que hay personas que se aferran. Exacto. Y el aferro es el que te lleva al fracaso. Pastor, y esto tiene que ver con la fe. Yes. Porque, ¿cómo yo le explico a una persona que no tiene fe? ¿Sabe? Nosotros somos personas de fe y entendemos, como dice la palabra, que esta leve tribulación produce en nosotros un peso de gloria, un mayor peso de gloria. Amén. Nosotros entendemos eso. Sí, sí. Pero las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que no tienen a Dios ni la presencia de Dios,
no pueden caminar en esa revelación. Se les es imposible, se turban. Por eso que la Biblia dice, no turbéis, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque la turbación te produce miedo. Y el miedo es lo opuesto a la fe. A la fe. Entonces, solamente a través de la fe es que vamos a poder vencer esos obstáculos. Ahí es donde viene la sabiduría de Dios en una persona que conoce de Él. Exacto. A una persona versus contrario. ¿Ves? Porque me he topado con personas así. Me he topado con personas que uno puede decir, este hombre es terco, esta mujer es terca, no entiende, no comprende. Pero ahí es donde viene la infinita sabiduría de Dios hacia tu vida. Exacto. ¿Ves? No es hablar por hablar, no es enseñarle por enseñarle, es buscarle la vuelta hasta que pueda entender. Sí. Como un niño tú le estás enseñando a escribir, como un niño le estás enseñando los colores, como un niño tú insistes, tú persistes hasta que él va aprendiendo, ¿ves? Exacto. Eso es la sabiduría, la bendita sabiduría de Dios. Y eso es importante porque, o sea, a veces tú dices, yo tengo la sabiduría, yo entiendo, pero las personas que están alrededor de ti no. No. La sabiduría en ti te tiene que capacitar para que tú tengas esa paciencia para bregar con estas personas que no tienen la sabiduría. Me topé hace varios años con una persona que era atea. Atea. No creía en Dios ni en la luz eléctrica. Aunque viene de padres evangélicos, padres cristianos. Amén. Y se me para al frente y me dice, ¿a ti te dicen pastor? Yo le digo, sí. Oh, es que yo no creo en Dios. Yo lo miro, me sonrío, le digo, no te preocupes, yo antes no creía en Dios también. Así le dije. Sí. Sencillo. Y después le pregunto, ¿qué te hizo cambiar de pensamiento de no creer en Dios? ¿Tú naciste no creyendo en Dios o alguien te hizo no creer en Dios? Es que han pasado tantas cosas en mi vida. Aflicción. Claro. Vivió una aflicción en su vida desde su niñez que ha dejado de creer. Claro, malas experiencias. Malas experiencias. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Ok. Y hablábamos. Y vengo y le digo, entonces, ¿qué te puedo decir yo a ti de parte de Dios para que puedas creer en Él? Él me dice, nada, porque tampoco creo en la Biblia. Y yo, ok, no crees en la Escritura. No, eso lo escribieron simples hombres. Yo vengo y le digo, tú tienes razón y ahí te la doy. Te la doy. Pero hay alguna diferencia entre tú y yo y los hombres que escribieron esa Escritura. Nosotros no conocemos de Dios profundamente, aunque yo camino en los senderos del Padre y en los misterios. Claro. Pero esas palabras que están ahí no las escribieron simples hombres. Ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Cada palabra tiene una enseñanza. Amén. Cada palabra tiene un código. Cada palabra tiene un misterio. Claro. Por eso no la podemos entender. Sin el Espíritu Santo nunca la vamos a poder entender. Imposible. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, amén, pero no te quito la razón. Exacto. Estás bien, tranquilo. Amén. No ha pasado nada. No soy de los que levanta el dedo, juzga. No soy el que te pega con la Biblia, hijo del diablo, pegador. Y esto es parafraseando para muchos religiosos que hay. Claro. Lo dejé así. A las par de días, el hombre se acerca a mí y me dice, me gustaría que usted me visitara a mi casa y conociera a mi esposa, porque mi esposa sí es cristiana. Wow. Y le estoy cogiendo mucho aprecio, pastor, me dice a mí. Wow. Y fuimos a la casa, hablamos con su esposa, bendijimos su vida. Y el hombre me dice, ahora sé que hay hombres llenos del poder de Dios. Wow, tremendo. La aflicción tienes que combatirla con sabiduría. Exacto. Hay que sacar a la gente de la depresión, pero hay que hacerlo con sabiduría. Hay gente que no tiene la sabiduría y la capacidad para bregar, amén, como hablaste hace un momento. Amén. Tenemos que estar capacitados en el Espíritu de Dios para poder trabajar con ese tipo de aflicción en las personas. Exacto. Y es tremendo, pastor, porque como estábamos hablando en el programa pasado, que Dios está sacando gente de la religiosidad a la espiritualidad. Dios no nos ha llamado a ser religiosos, no, pero sí a ser espiritual, a tener una conexión con el Padre. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está trayendo a los que son suyos, pastor, a una conexión directa con Él. Aunque mucha gente no crean en la Biblia, no crean en la Escritura, o creen en muchos ministerios, muchas ramas del cristianismo, pero creen que hay algo sobrenatural que existe. Pero vayamos un poquito más lejos. Pedro era un hombre de carácter fuerte, dice la palabra. ¿Y a quién toma Jesús para la noche, para orar en el monte? Y en ese mismo lugar se transfigura. Wow.
y usa a un hombre, lleva 3, porque se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Sí. Y se transfigura a Jesús y está Abraham y Elías delante de Pedro, Sí. para darle a entender que de la única manera para poder entrar y manifestar el reino de Dios es en estas zonas espirituales, en estas zonas donde se abren portales. Y algo importante, que Jesús oraba de madrugada, pastor. Amén. El misterio que hay en orar de madrugada. Bueno, muchos predicadores hablan de eso, pero está en la palabra lo que Jesús hacía. Siempre se apartaba de noche para orar. Yo me acuerdo que una vez prediqué donde Jesús se encerraba en la oración y dije esta frase: Jesús oraba para no orar. Para no orar. Después te oí hablarlo tú en una prédica. Sí. Y después lo oí de otro predicador más. Sí. Jesús oraba para no orar. Para no orar. O sea, él duraba horas orando con Dios, hablando con Dios, y minutos hablando con el hombre. Amén. Él duraba horas intimando con el Padre y un segundo hablando con un espíritu, con un demonio. Por eso es que para él no era difícil. Porque por eso es que hoy en día hay mucha gente que pelean con los demonios, pelean y tienen muchas batallas, pero es que no intimidan con el Padre. Yes. No están capacitados, no se capacitan con el Padre. Claro. Y ahí es donde mucha gente han podido entenderlo, porque en varias reuniones de hogares, en las células que hacemos en Allentown, en verles en los hogares, cuando hablamos con familias, personas, es uno de los puntos donde nosotros tocamos. Jesús oraba para no orar, para ir a un lugar, hacer los milagros, señales y prodigios. Y algo que el libro de Isaías dice, que cuando Jesús vino, Dios vino para traer libertad a los cautivos. A los cautivos. Y a los afligidos. Amén. Menciona esa palabra también a la gente que son afligidos de corazón y de espíritu. Pero ¿qué es lo que hace la unción, hermano? Eso es lo que hace la unción. Eso. Y para terminar, pastor, quiero hablar de eso mismo, que hay espíritus también que traen aflicción. Sí. Hay espíritus malignos que traen aflicción al ser humano. A través de enfermedad, a través de preocupación, a través de instintos suicida, pastor. Hay mucha gente que no están bien. No están bien mentalmente. Porque hay espíritus que lo están atormentando. Yes. Aún militares de nuestro claro. Cristianos. Claro, cristianos, militares que Dios los llama con autoridad, con poder, y están afligidos. Tú ves cristianos patinando en el mismo lugar. ¿Por qué razón? Porque se pasan oyendo voces diferentes y no oyen la voz de Dios. A nosotros nos pasó no hace mucho con una señora. 5 demonios salieron de ella en una liberación. Wow. 5 demonios. Tremendo. Y lo hicimos en un hogar. Wow. Y esos 5 demonios estaba la aflicción, estaba el odio, estaba el hombre fuerte. Estaba el silencio, el yo no sé, es un espíritu. Wow. Se llama yo no sé, es un espíritu, fue el primero que me habló. Oh my God. Yo no sé, ¿quién eres tú? Yo no sé. ¿Cómo? ¿Quién es el rango más alto de ustedes? Y ahí salió aflicción. Wow, porque los demonios les gustan afligir al ser humano. Sí. Afligir en el cuerpo. Usted lo ve cuando tú lo estás echando fuera, ve cómo afligen al cuerpo, porque quieren matar a la persona. Y muchas veces hablan y dicen, queremos matarla. Amén. Sí, así es. Eso es tremendo, es tremendo. Sí. Y por eso que Jesús, cuando echaba fuera a los demonios o echaba fuera alguna enfermedad, ya para terminar, él primero echaba fuera el espíritu y después sucedía el milagro. Amén. Él decía, espíritu de enfermedad, te echo fuera y ahora levántate y anda. O cualquier sea la situación. Cualquier sea la situación, exacto. ¿Alguna palabra, pastor, ya para terminar y bendecir al pueblo? Voy a darte la afirmación de la palabra que diste en Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. Amén. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados. Esos quebrantados son los que están afligidos de corazón, y publicar libertad a los cautivos. Amén. Amén. Y a los presos, y a llevarle palabra a los presos. Aperturas. Esa es la palabra para libertad a los presos. Amén. La unción
es para libertar. Para libertar. Una de las propósitos de la unción es libertar, traer liberación. Traer liberación. So, si vamos, una de las formas de identificar si hay unción Ajá. en un lugar es que haya liberación. Amén. Que haya liberación de espíritu, que se siente, que la atmósfera pueda cambiar. Sea otra. Amén, amén, amén. Bueno, mi gente, gracias. Hasta aquí ha sido este programa y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Y shalom. 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 Bendiciones. Bendiciones.